Buenos días, bienvenidos a todos los que nos acompañan a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Y en la mañana de hoy queremos darle la más cordial bienvenida a esta teleclínica número 50 que nos honramos en coordinar desde la Sociedad Venezolana de Infectología. En la mañana de hoy me acompaña en la coordinación la doctora Yanmari Miosi, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología de la ciudad de Valencia, y mi persona, el doctor Héctor Villarroel, miembro actual de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Estas teleclínicas, pues para nosotros es un gran orgullo y un gran honor participar en ellas. Son unas teleclínicas que las realizamos en alianza estratégica entre la Universidad Central de Venezuela, de la SOS Telemedicina, y la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. El día de hoy, pues, vamos a discutir un caso acerca de fiebre de origen desconocido, pero antes de pasar a presentarles a los que van a participar en la actividad de hoy, yo quisiera hacer una mención especial porque hoy por primera vez nos acompañan desde República Dominicana dos posgrados de infectología, posgrados que pertenecen o conceden el Hospital Doctor Salvador Gautier y del Hospital General de la Plaza de la Salud. En especial queremos hacer dar una bienvenida a la doctora Claudia Blanco, que es coordinadora docente del posgrado de infectología del Hospital Salvador Gautier, a la doctora Rita Rojas, que es coordinadora docente del Hospital General de Plaza de la Salud, y al doctor Joel García, que él es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Infectología, miembro de nuestra Sociedad Venezolana de Infectología, quien ha sido el punto de encuentro en esta oportunidad y pues gracias a él para esta oportunidad y que favoreció la participación. Igualmente, pues le vamos a dar la bienvenida al doctor Adrián Barreto. El doctor Adrián Barreto es médico residente del segundo año del posgrado de infectología, con sede en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, de la Universidad de Carabobo, en Valencia. Posteriormente, la discusión la realizará el doctor Gustavo Lantigua, quien es residente del primer año del posgrado de infectología del Hospital Vargas de Caracas. Y finalmente, pues la revisión quedará a cargo de la doctora Leticia Solano, médico internista e infectólogo, actualmente adjunto del posgrado de infectología con sede en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera de la Universidad de Carabobo en Valencia. Igualmente a nuestros colegas de República Dominicana, pues les hacemos la invitación para que, llegado el momento de la discusión, pues siéntanse libres si quieren emitir alguna opinión o comentario y así entre todos, pues tratamos de llegar al final de este caso. Ahora le cedo la palabra a la doctora Miosi. Buenos días a todos, nuevamente bienvenidos desde la Sociedad Venezolana de Infectología en alianza con la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en esta oportunidad, como bien conocemos el título de la presentación, vamos a conversar un poco sobre la fiebre de origen desconocido, que no es más que la temperatura corporal igual o mayor a 38,3 grados centígrados, que persiste por más de 3 semanas sin algún diagnóstico claro tras al menos una semana de evaluación hospitalaria. Este síndrome febril representa un reto clínico bastante complejo para nosotros, con una frecuencia estimada de aproximadamente un 2 a 3% en los servicios de medicina interna. El abordaje de la fiebre de origen desconocido requiere, por supuesto, un interrogatorio exhaustivo con examen físico dirigidos, estudios paraclínicos escalonados, priorizando, por supuesto, en primera línea las causas infecciosas, seguidas de las causas neoplásicas, autoinmunes y otras. El impacto clínico de la fiebre de origen desconocido, por supuesto, incluye pacientes con estancias hospitalarias prolongadas, con uso espírico de antimicrobianos, retraso en el tratamiento específico, que por supuesto compromete el pronóstico del paciente y genera implicaciones epidemiológicas importantes. La fiebre de origen desconocido, de igual forma, sigue siendo un desafío clínico que exige una evaluación muy profunda, con una evaluación meticulosa y con contextos bastante amplios. A continuación, vamos a presentar un caso que ejemplifica este reto diagnóstico y la importancia de poder integrar estos criterios clínicos, epidemiológicos, paraclínicos para poder abordarlo. Entonces, ahora le vamos a ceder la palabra al doctor Adrián Barreto para su presentación inicial del caso. Adelante, Adrián.
Gracias por la presentación, doctora. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que es la presentación del caso clínico. Como comentamos, se decidió colocar como título Fiebre de origen desconocido, un reto diagnóstico. Este es un cuadro donde se demuestra la pericia del clínico, internista e infectólogo para investigar todos los aspectos de la historia clínica y de esa forma poder realizar un protocolo para llegar, de ser posible, al diagnóstico. Presentamos entonces el caso de un paciente masculino de 58 años de edad, natural de Carabobo, procedente de Caño del Indio, en Las Manzanitas, municipio Tinaquillo del estado Cogede, cuya ocupación, era albañil. Paciente que ingresa con el motivo de consulta de dolor muscular. Se trata de paciente masculino de 58 años, quien refiere inicio de enfermedad actual aproximadamente 3 meses previos a su ingreso, cuando comienza a presentar fiebre intermitente precedida de escalofríos cuantificada en 38,5 a 39 grados centígrados en intervalos de cada 8 a 12 horas, concomitante mialgias y artralgias en miembros inferiores que ocasionan limitación funcional para la marcha. Paciente quien, en vista de no presentar mejoría clínica, asociarse a dinamia y dolor condicionar limitación total de la deambulación, decide acudir al centro donde posterior evaluación se decide el ingreso. En cuanto a los antecedentes familiares, el paciente cuenta con una madre viva, hipertensa, el padre fallecido, cuyos antecedentes se desconocen, presenta 5 hijos sin patologías conocidas. A nivel personal, el paciente niega patologías crónicas y alergias, asimismo niega traumatismo, niega transfusiones hemoderivados y de hemocomponentes, y en cuanto a inmunizaciones, refiere haber recibido vacunas en la infancia, sin embargo desconoce cuáles fueron específicamente y no cuenta con el cartón de vacunación. En cuanto a los antecedentes quirúrgicos, el paciente se le realizó una herniografía laparoscópica inguinal izquierda, no reportó la fecha específica, sin embargo refirió que fue hace más de 10 años. Como hábitos psicobiológicos, un paciente quien niega antecedentes tabáquicos, así como consumo de ilícitos, refiere contacto constante con plantas por acudir con gran frecuencia al lugar de vivienda del hermano, el cual es una finca, refiere hábito alcohólico ocasional sin llegar a la embriaguez, y asimismo refiere contacto con animales, perros, gatos, vacas, gallinas y un cochino, por acudir con gran frecuencia a la finca del hermano. Al examen funcional, paciente niega haber presentado anteriormente o en la actualidad lesiones a nivel de la piel, a nivel cardiorrespiratorio niega palpitaciones, síncope, tos, disnea y dolor torácico, a nivel gastrointestinal niega náuseas, vómitos, dolor abdominal, refiere un patrón evacuatorio normal con ese Bristol 3, a nivel genitourinario niega síntomas desde el punto de vista urinario como disuria, polaquiuria, tenemos vesical y urgencia miccional, asimismo niega dispareunia, secreción anómala a nivel de los genitales. A nivel osteomuscular, él hace bastante énfasis en las mialgias y artralgias en miembros inferiores que aparecen con la movilización. Y a nivel neurológico, niega alteración. En cuanto al examen físico de ingreso, el paciente llega con presión arterial de 110,70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 87 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, saturando 98% de aire ambiente y encontrándose a febril al momento de la evaluación. A nivel de la piel, presenta un fototipo 4 según la escala de Fitzpatrick, hidratada, normotérmica al tacto, con un llenado capilar menor a 2 segundos, sin lesiones aparentes. En cuello se evidencia el mismo simétrico, cilíndrico, con movilidad tanto activa como pasiva conservadas. Se palpan adenomegalias a nivel laterocervical bilateral, las cuales son móviles, de menos de 1 centímetro de diámetro, renitentes y no adheridas a pronos profundos. A nivel cardiopulmonar, presenta un tórax simétrico, normoelástico, normoexpansible, con ruidos respiratorios presentes en ambos hemitórax sin agregados. Los ruidos cardíacos estaban rítmicos con un R1 único, sístole silente, R2 único, diástole silente. A nivel de abdomen, el mismo se encontraba globoso, a expensas de un panículo adiposo, los ruidos hidroaéreos se encontraban presentes, no se evidenció dolor a la palpación y no se evidenciaron megalias. Los genitales eran masculinos, normoconfigurados, sin lesiones, con presencia de enopatías inguinales bilaterales móviles, las cuales eran blandas, no adheridas a planos profundos y de menos de 1 centímetro de diámetro. Las extremidades se encontraban simétricas, con evidencia de contracción muscular en miembros inferiores. No hubo evidencia de dolor a la palpación de las extremidades, no obstante, se refiere al dolor es luego de la movilización continua de los miembros inferiores. No se evidencia edema. Y a nivel neurológico, el paciente se encontraba vigil, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, con un lenguaje coherente y fluido, reflejos osteotendinosos 3/4, y en cuanto a la escala de coma de Glasgow, 15/15.
Paciente ingresa con unos paraclínicos realizados el 19 de diciembre del año 2024, donde su evidencia hemoglobina en 14,6 gramos sobre decilitro, hematocrito en 44%, con esta serie roja, normocítica, normocrómica. Se encontraba con leucocitosis de 14.000 blancos, en los cuales 76% de los mismos eran neutrófilos, seguidos de linfocitos, eosinófilos y monocitos en 16, 7 y 1% respectivamente. A nivel de las plaquetas, se encontraban en 431.000, observándose agregados plaquetarios. Cuenta con una química sanguínea al mismo día, donde se evidencia urea en 46 miligramos sobre decilitro, creatinina 1 miligramos sobre decilitro, TGO en 31 unidades litro y TGP en 64 unidades litro. El uroanálisis se evidencia 40 cc de orina amarilla de aspecto turbio. En cuanto al análisis microscópico, se evidenciaron células planas de 0 a 2 por campo, leucocitos de 6 a 8 por campo, hematíes 14 a 16 por campo, mucina abundante, bacterias moderadas, y se evidencian cilindros granulosos e hialinos de 0 a 2 por campo. Asimismo, se evidenciaron espermatozoides presentes. Hasta aquí la presentación del caso. Ok, bien, llegado a este punto, no sé si antes de dar paso a nuestros invitados que están aquí, el doctor Gustavo Lantim y el doctor Carlos Pérez, médico adjunto del Hospital Vargas de Caracas, no sé si desde Santo Domingo quieran hacer algún comentario, tengan alguna pregunta respecto al caso para el doctor Barreto. No sé, el doctor Lantim o el doctor Pérez, si tienen alguna pregunta que hacer al doctor Barreto. Bueno, creo que las contestaremos después que hagamos el análisis. Exacto. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la discusión. Soy el doctor Gustavo Antiguo, médico residente del Servicio de Infectología del Hospital Vargas de Caracas, y bueno, vamos a dar continuidad con lo que es el caso clínico en el día de hoy. Entonces, bien, a manera de resumen, vamos a recalcar la parte positiva del caso clínico, donde encontramos un paciente masculino de 58 años de edad, cuya enfermedad actual refiere fiebre de aproximadamente 3 meses de evolución, con un patrón intermitente, acompañado de esto también presenta mialgias y artralgias en miembros inferiores con limitación funcional, las cuales no nos especifican claramente cómo es este patrón de esas artralgias, si es adictivo, si es vejatorio, si es un dolor que inició monoarticular, oligoarticular o poliarticular en su inicio, o sea, no sabemos cómo ciertamente fue el inicio. También refiere que dentro de los antecedentes no tenemos ningún tipo de relevancia con respecto a estos. Y la parte epidemiológica, que es algo bastante importante, es que refiere contacto con plantas, perros, gatos, vacas, gallinas, cochinos en una finca del hermano. En cuanto al examen físico, refieren que sus signos vitales al momento de la evaluación estaba estable, presentando adenopatías cervicales e inguinales menor a 1 centímetro, las cuales eran indoloras y que no eran adheridas a plano profundo. También refiere contracciones musculares en miembros inferiores con dolor a la movilización continua. Tampoco especifican si el momento eran unas fasciculaciones que estaba presentando sobre estas. Y a nivel neurológico, con una respuesta osteotendinosa 3 sobre 4, que era lo único pertinente positivo que encontraron en el momento de la evaluación, donde no sabemos en qué parte era esta respuesta, si era, por así decirlo, rotuliana, si era aquiliana, si así. En cuanto a lo paraclínico, lo único importante y relevante fue una patología completa que se realizó con 14.000 blancos, a expensas de neutrófilos 76, eosinófilos 7%, con una transaminasas hepáticas elevada a expensas de la ALT en 64 y una ST en 31. En cuanto a nuestra impresión diagnóstica, ¿qué nos impresiona a nosotros? Obviamente se trata de una fiebre de origen desconocido. ¿Y en qué nos basamos para esto? Nos basamos en los criterios de Peterson y Besson de 1961, las cuales fueron modificados en 1997 por Durack y Street. ¿Y en qué te queda hasta esto? Obviamente un paciente febril con una duración de más de 3 semanas, que el paciente presenta 3 meses de fiebre, el cual se realizaron paraclínicos y una evaluación clínica inicial y con la cual no se llegó a un diagnóstico en el momento de la consulta. Y por lo tanto, esa es nuestra impresión diagnóstica en el momento. Ahora bien, ¿cómo haríamos nuestro abordaje inicial? Tratándose de una fiebre de origen desconocido, la cual es un reto para todo médico, internistas e infectólogos, son los principales en estos casos. Debemos hacer primero una buena recolección de datos, tanto epidemiológicos como son también de los antecedentes, ver cómo fue la evolución clínica del paciente desde el inicio de los síntomas y el examen físico, algo bastante importante en el momento
Y por último, en vista de lo que encontremos sobre estos, ya indicaríamos paraclínicos de manera dirigida hacia esto. Ahora bien, tenemos etiologías, de las cuales, como se ha comentado anteriormente, de las cuales la más relevante de estas son las infecciosas, que pueden abarcar casi el 50% de todas, seguidas de lo que son las neoplasias, las inmunológicas y las misceláneas. Y obviamente, en base a esto, que nos vamos a dirigir. En esta lámina podemos encontrar la causa de linfadenopatías, pero propiamente dicho, en el examen físico y el interrogatorio no se encontró dato concluyente dado por la fiebre y las artralgias y las mialgias que son inespecíficas de cualquier infección o en este caso de fiebre de origen desconocido. Tenemos causas, como podemos ver aquí en este cuadro, que son múltiples, dígase la parte infecciosa dada por bacterias, virus, micobacterias, la parte fúngica y por algunos protozoos. También la parte neoplásica, que es bastante importante, la linfoproliferativa, que incluye también lo inmunológico, lo endocrinológico y enfermedades misceláneas. Dentro de, por ejemplo, de la parte infecciosa, en la causa de adenopatías generalizadas, tenemos obviamente enfermedades como esa brucelosis, leptospira, linfogranuloma venero, fiebre tifoidea y sífilis secundaria. ¿Por qué entonces hacemos un abordaje inicial en este caso con estos 5 pilares, como ya había mencionado anteriormente, que es donde más nos vamos a centrar al momento de hacer una buena semiología clínica? Primero, la parte epidemiológica, saber si el paciente ha viajado recientemente o ha estado en zonas endémicas de ciertas enfermedades, al igual que como si ha estado en contacto con animales, lo cual es un dato muy importante por el cual el paciente refiere que ha estado en contacto con animales de granja en la finca del hermano. Esto es un dato bastante importante. Dentro de los antecedentes también tenemos la obligación de investigar si tiene algún estado de inmunosupresión, dado por diabetes, que el paciente desconozca, alguna enfermedad renal crónica, que también desconozca si ha estado hospitalizado anteriormente, si se le ha colocado o no algún catéter endovascular, que nos oriente, por ejemplo, el caso de una endocarditis, entre otras. La evolución clínica es bastante importante. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo empezaron los síntomas realmente, cuándo, dónde y cómo al momento de hacer esta evaluación, cómo fue la fiebre, qué tipo de patrón febril tenía, si era un patrón febril intermitente, si era ondulante, era remitente, para poder llegar a un diagnóstico certero. En cuanto al examen físico, obviamente se hace un examen físico completo, de manera cefalocaudal, donde evaluamos la piel, si presenta algún tipo de lesiones, si presenta algún tipo de eritema, si presenta también a nivel de ORL, investigar principalmente si ha presentado aftas, ha tenido algún tipo de otitis en los últimos meses, que nos orienta a alguna enfermedad también neurológica. Si en la parte cefálica se ha perdido cabello, también es bastante importante. Aparte de eso, el cuello hay que examinarlo bastante bien, puesto que en el examen físico que se realizó al paciente no se examinaron, por ejemplo, lo que son las glándulas tiroides, que es un dato muy importante, a ver si estaban agrandadas, si había algún tipo de nódulo o presencia de nódulos. A nivel cardiotorácico también es sumamente importante. A nivel abdominal, principalmente lo que son los bordes hepato-esplénico, siempre hay que palpar esos bordes en el momento de evaluar a un paciente con fiebre de origen desconocido, porque hay patologías que son frecuentes en estas áreas y que obviamente a la palpación profunda es que podemos detectar si hay presencia de dolor o no. Por ejemplo, podemos estar presente ante un paciente que a simple vista, a la palpación superficial, no presente dolor, pero por ejemplo, en el fondo derecho, que haga una palpación profunda, pudiéramos pensar algún tipo de patología neoplásica. También en cuanto al examen físico, saber qué tipo, o por ejemplo, en cuanto a la respuesta osteotelinosa, saber si presentaba una hiperreflexia en el momento de, si era rotulana, si era quiliana, o sea, saber dónde era esa hiperreflexia que tenía el paciente. Y obviamente, por último, ya haciendo un conglomerado de estos, nos dirigimos a lo que son los paraclínicos, hacer una indicación dirigida a lo que hemos encontrado en cuanto a la parte epidemiológica, sus antecedentes, el examen físico y la evolución clínica. Dentro de estas, obviamente, nos vamos a orientar a lo que son la parte infecciosa, que son las más comunes, donde estas incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos, que son lo más común. Pero dentro de estas, dado los nexos epidemiológicos, nos vamos a centrar en enfermedades zoonóticas, por ejemplo, como son aquellas por contacto directo o ingestión de
de alimentos contaminados o por leche no pasteurizada, como es la brucelosis, por contacto con orina o agua contaminada en caso de leptospirosis, la inhalación de aerosoles, por fiebre Q, la picadura de algún tipo de garrapata, como es la enfermedad de Lyme o la rickettsiosis. Dado esta, tenemos otras infecciones que obviamente no pueden ser, que también son recurrentes en nuestro medio, como es la tuberculosis extrapulmonar, el VIH con su síndrome retroviral, infección por citomegalovirus y Epstein-Barr, al igual que histoplasmosis y toxoplasmosis, dado que estas dos últimas no son tan comunes, pero siempre tienen que estar en el abanico diagnóstico diferencial. Dentro de todas estas infecciones, hemos escogido tres como principales. Dentro de ellas está la primera de estas, que es la rickettsiosis, que es una enfermedad producida por la picadura de un artrópodo, una garrapata, piojo, que puede ocasionar fiebre, mialgias, artralgias y adenopatías. Pero estos son parte principal de ellas, pero hay algo patognomónico que presenta esta, que es, por ejemplo, el exantema al momento de la picadura, al igual que una neumonía atípica que es bastante frecuente sobre esta. Este es un estudio de la Sociedad Venezolana de Microbiología, donde a pesar de que es del 2005, nos hace referencia de que todavía tenemos casos de rickettsiosis aquí en el país. También está la leptospirosis como tal, que es una enfermedad producida por una bacteria en forma de espiroqueta, que también produce fiebre, mialgias, artralgias y adenopatías, pero cabe destacar que estas mialgias generalmente son a nivel de la pantorrilla, pero también hay otros síntomas que la incluyen, como estos son los síntomas, por ejemplo, que la incluyen, pero hay otros que la excluyen, como es el caso del dolor abdominal, que es bastante presente, la conjuntivitis, el malestar general, y en su forma, que esta presenta dos formas, que puede ser tanto alérgica como anestérica propiamente dicho. También está la brucelosis, que es una causa común, que también presenta fiebre, artralgias y mialgias con adenopatías. Pero algo típico también de esta es que presenta hepatoesplenomegalia, por eso el énfasis de examinar bien la parte abdominal al momento de que tengamos un paciente con un diagnóstico de fiebre de origen desconocido. Y que obviamente que los nexos epidemiológicos son los que más nos orientan a pensar cualquier tipo de enfermedad. En este trabajo que se hizo un análisis de la situación de brucelosis y tuberculosis en Venezuela, donde la localidad del paciente, que es el estado Cogede, presenta una ocurrencia de brucelosis en el ganado bovino, principalmente de un 2 a un 4%, por lo cual es un caso también candidato para el diagnóstico. Nuestra hipótesis principal se basa fundamentalmente en los hallazgos clínicos epidemiológicos que nos orientan que podría tratarse de un caso de brucelosis, cuyo cuadro clínico es concordante con lo ya anteriormente dicho y por sus nexos epidemiológicos. Y en base a esto se solicitarían laboratorios para el diagnóstico de la misma. El plan de estudio, obviamente esto es un plan de estudio que se hace a todo paciente con fiebre de origen desconocido, que el cual es un reto, incluyen una investigación escalonada, donde se solicitarán estudios inmediatos, como son los hemocultivos, rosa bengala para brucelosis, una PCR para rickettsiosis, ya sabemos que también está presente acá en Venezuela, PCR y aglutinación en orina para leptospira, dado el tiempo de la fiebre que presenta con 3 meses, el cual ya pudiera positivizarse. Serología para VIH es indispensable para todo paciente con fiebre de origen desconocido y un ultrasonido abdominal para evaluar órganos internos. En dado caso de que no sean concluyentes con estas imágenes, pues se pudiera solicitar una TAC de tórax, abdomen y pelvis. Y por último, si no tenemos ya un diagnóstico definitivo con esto, pudiéramos solicitar biopsia de ganglio linfático y aspirado de médula ósea. Cabe recalcar que, por ejemplo, que en esta parte hay estudios que no se deberían solicitar, como por ejemplo antihidrofebriles, las cuales tienen una baja incidencia, una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estas enfermedades. Como conclusión, obviamente la fiebre de origen desconocido debe ser evaluada por especialistas en el área con vasta experiencia para hacer una correcta historia clínica y adecuada y una adecuada exploración del paciente. La parte epidemiológica es fundamental para llegar a un diagnóstico más certero en cuanto a enfermedades, por ejemplo, endémicas que tenemos acá en nuestro país. La hipótesis, obviamente, la basamos en la reunión de todos los elementos ya anteriormente descritos,
de los cuales vamos a dirigir en base a esto lo que son los paraclínicos orientados a nuestra hipótesis. Bueno, hasta aquí mi pequeña intervención. Bien, gracias, doctor La Antigua. No sé si alguien tiene algún comentario, ¿sí? De los posgrados de Santo Domingo, si alguien tiene algún comentario. Bueno, yo creo que este es un reto diagnóstico, en verdad que el origen desconocido para nosotros siempre es un gran reto, ¿no? Y yo creo que aquí el dato que tú bien lo comentabas, si bien la enfermedad actual, como muchas veces nos ocurre, a veces es un poquito oligosintomática y más allá de síntomas febriles, pues no va a haber más nada, pero dato importante y que yo creo que por ahí fue donde comenzaste bien y coincido, es el tema de la visita a la finca, ¿no? Yo creo que si bien a lo mejor pudieras terminar esa cosa, yo creo que hay que empezar por ahí porque es el dato que viene y que más fuerte tenemos para poder agarrarnos y poder establecer un plan de trabajo. No sé si tienes algún comentario, Carlos. Sí, y cuando discutíamos el caso y lo comentaba Gustavo, yo veo la fiebre origen desconocido como un rompecabezas que nosotros tenemos que armar. Nosotros somos esos detectives donde agarramos los pequeños elementos de cada uno de esos puntos del algoritmo que dijimos, del examen físico, del interrogatorio, y vamos uniendo estos tres o cuatro cosas que tenemos y vemos cuál de todas las enfermedades, ya sean infecciosas o no, puedan cuadrar allí. Y siempre ir dirigido hacia eso, porque muchas veces vemos que el paciente, por ejemplo, en este caso es un hombre, lo vamos a hacer estudios inmunológicos. Un hombre de 58 años, creo que no sería el lugar donde tenemos que ir. Entonces, siempre, a pesar de que son muchas cosas que podemos solicitarle, ir abordándolo hacia un lado más específico, porque siempre va, aunque no parezca, siempre algo va a prevalecer donde nos podemos ir orientando. Claro, y cuando uno revisa las guías o los planteamientos o las aproximaciones diagnósticas, siempre vemos como una lista, ¿no? Exacto. Pero como tú bien dices, debemos enfocarlo y contextualizarlo al paciente que tenemos enfrente. Bien, pues bueno, vamos a ver cómo culmina este caso y ahora le pido a Adrián para que nos dé el cierre y ver en qué termina nuestro paciente. Continuando entonces con la evolución extrahospitalaria, un paciente quien ingresa a cargo del Servicio de Medicina Interna el 22 de diciembre del 2024 bajo el contexto de un síndrome febril prolongado y leptospirosis probable, motivo por el cual inician tratamiento con ceftriaxona, un gramo endovenoso cada 12 horas, y en conjunto con el Servicio de Infectología se solicitan para clínicos de extensión, tales como reactantes de fase aguda, rayos X de tórax, hemocultivos, coprocultivos, urocultivos y serologías. Al día siguiente se realiza radios X de tórax, que es la imagen que ven en pantalla, donde no se evidencian hallazgos subjetivos de algún proceso infeccioso. Asimismo, en los reactantes de fase aguda se realiza proteína C reactiva y velocidad de segmentación globular con valores de 15 miligramos sobre litro y 13 milímetros hora, ambos ligeramente elevados. Se realiza asimismo creatinquinasa y su isozima MB, ambos dentro de los parámetros normales, 56 unidades litro y 12 unidades internacionales litro. También se lo solicitó aldolasa, sin embargo, la misma no fue realizada. Posteriormente a esto se reciben serologías intrahospitalarias, donde se evidencia grupo sanguíneo o RH positivo y negatividad en las serologías del virus de la hepatitis C, enfermedad de Chagas, VDRL, VIH, antígeno de superficie y anticuerpos del virus de la hepatitis B y virus linfotrópico de células T humanas. Al cuarto día de la hospitalización se evidencia el resultado de los cultivos. En el set de cultivo con evaluación continua por sistema de render, no hubo detección de crecimiento a las 72.6 horas de incubación. Se realiza también urocultivo con agar sangre y medio cromogénico para infecciones de tracto urinario sin crecimiento bacteriano o micológico a las 48 horas de incubación. En cuanto al gram de orina, no se observan bacterias, hifas, micelios, blastoconidias, blastosporas en los campos examinados o unos leucocitos mononucleares de 0 a 1 por campo. En el examen seriado de heces y coprocultivo tampoco hay evidencia de patógenos, ya sea parásitos, huevos, quistes, micelios, esporas, en la muestra examinada. La flora bacteriana se encontraba sin alteración y sin crecimiento de patógenos al cultivo. Ya cuando el paciente se encuentra en su quinto día de hospitalización, llega el resultado de una serología para leptospirosis, donde tanto la IgG como la IgM estaban negativas. Sin embargo, el servicio tratante decide mantener el antibiótico que estaba recibiendo hasta los 7 días. A partir de este momento se empiezan a realizar estudios de tipo imagenológico de más extensión. Se realiza el mismo día un ecocardiograma transtorácico donde se evidencia trastornos de la distensibilidad biventricular, derrame pericárdico anterior leve y ritmo sinusal durante todo el estudio.
El día 27 de diciembre de 2024 se inicia un rastreo tomográfico a fin de buscar algunas lesiones ocultas, como pudiera ser, por ejemplo, un absceso, mientras se esperaba que se realizaran el resto de estudios para enfermedades infecciosas. En cuanto a la tomografía de tórax contrastada, se evidencia un engrosamiento subpleural bilateral, una hernia hiatal y como un hallazgo incidental, un nódulo heterogéneo en el lóbulo tiroideo derecho. En la tomografía computarizada de abdomen y pelvis se evidencia igualmente la hernia hiatal, signos tomográficos que sugieren gastritis, engrosamiento mucoso a nivel de las paredes del recto, aumento de volumen de próstata grado 2, aortoesclerosis y osteofitos marginales en cuerpos vertebrales lumbares. El día 28 de diciembre se realiza asimismo una resonancia magnética nuclear de columna lumbar a fin de investigar la posibilidad de una espondilodicitis o cualquier lesión que pudiera eh, dar relación con alguna parte de la clínica del paciente. En esta se evidenció discartrosis en el E5 S1 con compromiso de los recesos laterales y prominencia discal en el E4 y L5 con efecto de masa sobre el saco dural. Posteriormente, el 28 de diciembre de 2024, se recibe resultados también de anticuerpos aglutinantes contra los antígenos de antígeno OIH de Salmonella typhi, antígeno AH y BH de Salmonella paratifi, proteos OX19 negativos y así como antígeno de Brucella abortus negativo. Hasta este momento tenemos el caso de un paciente quien ya se encuentra en su séptimo día de hospitalización, quien durante toda la hospitalización ha persistido con los mismos síntomas desde el ingreso, es decir, la fiebre intermitente de 37, de 38,5 a 39 grados centígrados en intervalos de cada 8 a 12 horas, y aún persistía con las mialgias y las atralgias en miembros inferiores que aparecían con el momento de la movilización. A esto se le asocian otros factores externos, tales como factor económico, factor de transporte, el no contar con algún laboratorio o alguna institución donde realizar ciertos exámenes que se solicitan, o la presencia de poder realizarse estos exámenes en el instituto, en el hospital. Sin embargo, no se cuentan hasta el momento con los reactivos para los mismos. Eso condicionó que el paciente no pudiera consignar ciertos exámenes, tales como serologías virales para virus como Epstein-Barr o citomegalovirus, la realización de una tomografía con emisión de positrones, que son bastante utilizadas en las fiebres de origen desconocido, realización también de reacción de cadena de polimerasa para un panel de enfermedades zoonóticas. Esto mismo, como comenté, no se lo realizó, pero sí se realiza una serología para enfermedades zoonóticas, la cual llegan 2 días posterior a esto, el 30 de diciembre del 2024, donde se evidencia a través de inmunofluorescencia anticuerpos contra Borrelia burgdorferi, tanto IgG como IgM, ambos negativos, anticuerpos monoclonales para Ehrlichia canis, Anaplasma phagocytophil, Omoplatis, también negativos, anticuerpos para Dirofilaria immitis negativos, pero se recibe en el inmunoensayo de electroquimioluminiscencia un IgM para Rickettsia connori negativo y una Rickettsia connori en cuanto al IgG, 3 veces el valor de referencia de este laboratorio. Motivo por el cual se solicita PCR para enfermedades transmitidas por garrapatas e inician tratamiento con doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Este PCR el paciente no logra realizarlo, sin embargo, 48 horas posterior al inicio mejora significativamente las mialgias y las artralgias. Un día posterior a esto desaparece la fiebre y el paciente se mantiene igual ingresado a febril durante 7 días recibiendo tratamiento. Decidiéndose entonces alta médica el día 7 de enero del presente año y mantiene tratamiento hasta 14 días. Paciente quien hasta la fecha, 10 meses posterior a su ingreso en el hospital, no ha reincidido a la clínica. Ok. Bueno, ahorita ya conociendo qué tipo de evolución tuvo este paciente, qué paraclínicos se realizaron, más o menos la orientación ya un poco más dirigida, nos vamos a nutrir con la didáctica que va a estar a cargo, ya presentada, de la doctora Leticia Solano, quien es internista e infectólogo de igual la Universidad de Carabobo, la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera. Bienvenida, Leticia. Bueno, continuando el día de hoy, vamos a hablar sobre la didáctica en relación a este caso clínico. Como ya han mencionado en varias oportunidades, la fiebre de origen desconocido realmente es un reto diagnóstico. Recordemos que la fiebre, que es el síntoma cardinal de este cuadro, es una manifestación clínica que puede estar presente en muchos procesos, bien sea infecciosos, inflamatorios, neoplásicos, o en algunos casos por limitaciones para realizar ciertos estudios que pueden ser de altos costos,
En la mayoría de los pacientes o en el 51% de los casos, pues quizás se resuelve solo el cuadro y no llegamos a diagnóstico final. Entonces es importante que recordemos lo que ya anteriormente había comentado la doctora Miosi, que la fiebre de origen desconocido es una temperatura por encima de 38,3 grados centígrados o superior a esta, que se mantiene durante un periodo mínimo de 3 semanas y que a pesar de la investigación hospitalaria durante al menos de una semana, no tenemos diagnóstico presuntivo. Recordemos que tenemos 4 tipos de fiebre de origen desconocido: clásica, nosocomial, neutropénica y por VIH, y que dependiendo de la entidad, pues tenemos una orientación hacia cómo vamos a realizar el diagnóstico. En el 25% de los casos describimos que en la mayoría son infecciosas, otro 25% constituyen las inflamatorias como autoinmunes o reumatológicas, neoplásicas un 18%, y tenemos que tomar en cuenta en que en los pacientes con infección por VIH el 75% de las causas son infecciosas. Entonces, en este sentido, tenemos que hacer papel de investigadores, debemos evaluar muy bien la historia clínica, el interrogatorio, la enfermedad actual, lo que es el seguimiento cronológico, el desarrollo de signos y síntomas de este paciente que nos puedan dar una orientación sobre la sospecha diagnóstica. También debemos evaluar lo que son los antecedentes personales, antecedentes de patologías previamente diagnosticadas, antecedentes familiares en los cuales podamos tener relación a procesos inmunomediados o neoplásicos. También es importante evaluar el tema epidemiológico sociodemográfico, donde se desarrolla el día a día de estos pacientes, la actividad laboral, el contacto con el medio ambiente, las características del domicilio. Si son pacientes que están hospitalizados, pues es importante el conocimiento de procedimientos quirúrgicos. En algunos casos también es importante evaluar procedimientos estéticos odontogénicos y, pues, por supuesto, el uso de ciertos invasivos como son sondaje vesical, sondaje nasogástrico en aquellos pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, que también pueden ser una causa de fiebre de origen desconocido nosocomial. Y pues en relación al examen físico, el examen físico debe ser exhaustivo, evaluando todos los detalles al momento de la evaluación del paciente. Sin embargo, en muchos casos, por el tiempo de evolución y por lo que acuden tardíamente al área de atención de salud o áreas de atención mucho más especializadas, a veces el examen físico es una limitante para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos las pruebas? Pues primero tenemos un panel de pruebas no invasivas que siempre van a estar orientadas a la sospecha que tenemos. En este caso, el paciente tenía contacto con un medio ambiente que era bastante particular y aumentaba los riesgos de las infecciones zoonóticas. Iniciamos con pruebas básicas como hematología, reactantes de fase aguda. En el caso de sospechas de infecciones, hemocultivos en 3 zonas diferentes: miembros superiores, catéteres de vía venosa central, si cuentan con catéteres de vía venosa central, o catéteres de hemodiálisis, o aquellos pacientes oncológicos que tienen catéteres para cumplimiento de quimioterapia. También contamos con estudios más básicos: rayos X, ecografía abdominal, urocultivo, coprocultivo o las tomografías respectivas, que pues nos ayudarían a orientar en la presencia de abscesos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes de procedimientos quirúrgicos previos, o en el caso de cualquier otro proceso neoplásico que pudiera estar presente. En aquel sentido, en los que no tengamos, digamos, certeza del diagnóstico aún con estas pruebas no invasivas, podemos utilizar pruebas de medicina nuclear, como es la tomografía de emisión de positrones, esta marcada con fluorodeoxiglucosa, que nos permite evaluar la actividad metabólica celular en relación al consumo de glucosa. Esta es muy sensible, pero poco específica. Podemos evaluar zonas en las cuales pueden estar relacionadas procesos infecciosos, inflamatorios o neoplásicos, y pues esto nos puede dar una orientación bastante importante para realizar posteriormente las pruebas invasivas, como es la toma de muestra de biopsia o aspirado. Con respecto al tratamiento de la fiebre de origen desconocido, pues no hay un protocolo estandarizado para el manejo. No debemos utilizar antibiótico-terapia de forma inicial, ya que esto nos limitaría el diagnóstico. Y pues en casos de agentes infecciosos que pudieran favorecer el desarrollo de resistencia,
Sin embargo, en aquellos pacientes con neutropenia febril está indicado el uso de antibióticos de forma inicial, tomando en cuenta que debemos realizar los paraclínicos pertinentes antes del inicio de la antibioticoterapia. Y en el caso de sospechas o cuadros clínicos subjetivos de infecciones autoinmunes, de procesos inflamatorios o cuadros autoinmunes o reumáticos, el uso de glucocorticoides ha demostrado beneficio. Con respecto al pronóstico, bueno, esto va a variar de acuerdo a la etiología de la fiebre y a la naturaleza de la enfermedad subyacente. Sin embargo, se ha reportado que aquellos pacientes con edad avanzada o que tienen diagnóstico de neoplasias malignas, por supuesto, tienen peor pronóstico. Y en el caso de la población joven o pediátrica, pues la evolución es mucho más satisfactoria. En algunos casos se autolimita sin llegar a diagnóstico. Es importante la educación del paciente tomando en cuenta que es un cuadro clínico bastante difícil de abordar, sobre todo cuando hay ciertas limitaciones para realizar los estudios o cuando son de altos costos y que bueno, realmente hay que tener paciencia porque sobre la marcha podremos llegar al diagnóstico. Entonces, en este caso, pues tuvimos una riqueza con ORI positiva, 3 puntos por encima del valor rango, aun cuando no hay márgenes estandarizados para el diagnóstico a nivel nacional, se utiliza un estándar de 1 en 64. Sin embargo, en el contexto del paciente y la epidemiología que pues nos aumenta los riesgos de infecciones zoonóticas, se decidió iniciar tratamiento. Entonces, ¿qué es la Rickettsia connori? Pues son pequeños cocobacilos gram-negativos, estos son pleomórficos, inmóviles y aerobios, y son patógenos intracelulares obligados que son transmitidos por una garrapata de nombre Rhipicephalus sanguinis. Normalmente se encuentran distribuidas en África subsahariana, en Grecia, parte de Italia, y en algunas localidades que se encuentran alrededor del Mar Negro. Después de la picadura de la garrapata podemos tener un periodo de incubación de 6 a 10 días. El síntoma inicial es la fiebre en el 100% de los casos. De 2 a 4 días se desarrolla el exantema, que en el 87 a 96% de los casos es maculopapular, y vesicular en el 6 al 10% de los casos. Uno de los hallazgos clínicos patognomónicos o que nos dan orientación al proceso infeccioso del tachenoide, o también conocido con mancha o escara negra, que se produce en la zona de la picadura de la garrapata. Tenemos que tomar en cuenta que este cuadro exantemático y la lesión, la escara negra, se puede mantener de 1 a 3 semanas después de la picadura. Así que si el paciente pues acude después del desarrollo de este cuadro, pues muchas veces no vamos a poder evaluar las lesiones en piel. Tenemos que tomar en cuenta que el cuadro inicial pues se puede confundir con un síndrome viral o un síndrome gripal, y muchas veces si tenemos exantemas vesiculares, pues no es tan llamativo a la hora del paciente poder acudir de forma temprana a las entidades de salud. Otro de los cuadros que evaluamos durante la evolución de la enfermedad está presente en mialgias y artralgias, y en condiciones más severas podemos tener miocarditis, arritmias, podemos tener también retinitis o vasculitis retinial, y como patología neurológica tenemos la cuadriplegia aguda secundaria a polineuropatía axonal. Con respecto al diagnóstico, pues digamos la prueba diagnóstica de elección es la inmunofluorescencia indirecta. Sin embargo, es altamente sensible, no es específico para ciertos tipos o serotipos de riqueza. Podemos tener también falsos negativos, también es un procedimiento de alto costo, por lo cual no está disponible en todos los países, así que a veces es un poco engorroso realizar el diagnóstico basado en la inmunofluorescencia. También tenemos microinmunofluorescencia, que también es un procedimiento muy parecido que nos permite, digamos, clasificar las otras especies de Rickettsia. De igual forma de alto costo, las técnicas de enzimoinmunoensayo, PCR, y de forma inicial el Weil-Felix, que sabemos que es un estudio en el cual se utilizan antígenos anticuerpos para Proteus OXA19, y que en este caso podemos tener positividad que pudiera estar asociada a la infección por Rickettsia, o en algunos casos puede estar positivo sin realmente tener infecciones por Rickettsia. O sea, tiene baja sensibilidad y especificidad, así que podemos tener falsos negativos como falsos positivos.
En el caso de la PCR, pues es muy sensible, sin embargo, tiene un mayor grado de sensibilidad en cuando los pacientes ingresan con las lesiones exantemáticas y se toma la muestra directamente de la lesión o de la escara negra. Aquí pues recordando que estas técnicas de inmunofluorescencia nos permiten evaluar los niveles de anticuerpos y como les mencioné anteriormente, no están estandarizados, pero se utiliza un nivel de corte de 1 en 64. En relación al tratamiento, el de elección es la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas de 7 a 10 días. En pacientes embarazadas o niños podemos utilizar acitromicina o claritromicina y en aquellos pacientes con infecciones severas cloranfenicol. Aquí traje a colación un estudio realizado por la revista publicado en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología. Estudio se realizó desde el año 2000 hasta el 2004 de forma retrospectiva en el Instituto Nacional de Higiene de Rafael Rangel y posteriormente del 2005 al 2010 se tomaron 740 muestras de pacientes con diagnóstico de síndrome febril ictérico hemorrágico a nivel nacional, de los cuales se utilizó técnica de Well-Felix y las técnicas de inmunofluorescencia indirecta, y se reportó que existió una incidencia de 182 casos de Rickettsia rickettsii, en su mayoría seguido de Rickettsia typhi. Entonces se hacía la salvedad que existía una elevada casuística en ese año de evaluación, que fue en el año 2013, y detección de casos en todos los estados que pues sugieren un problema de salud pública y que estos pueden enmascarar otras causas de síndrome febril ictérico hemorrágico y que debido a la frecuencia de ciertas manifestaciones clínicas que nos limitan al diagnóstico, pues es importante tomar en cuenta este método. Y por último, aunque aquí no se mencionan las riquecias, me gustó traer esta publicación a colación porque hablan sobre otras infecciones zoonóticas como Ehrlichia, Anaplasma y Babesia, un estudio realizado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. En este sentido, pues se utilizó un método diagnóstico que es poco convencional, que es froti de capa blanca teñido con Giemsa, evaluado por un especialista en parasitología, un bioanalista y un médico veterinario, y pues ahí se determinó que de 182 pacientes, 154 tenían inclusiones intracitoplasmáticas que eran subjetivas de morula para Ehrlichia en la mayoría de los casos. Gracias a la doctora Leticia por la presentación y recordarnos que este tema y este diagnóstico siempre sigue siendo un reto. Ya para ir cerrando, yo quisiera cederle la palabra al doctor Carlos Pérez para algunos comentarios finales y igualmente los invito, si alguien tiene algún comentario que hacer, pues a comentar. Bueno, como ya fue establecido, esto es un reto para todos nosotros, este tipo de patologías. Y desde que yo estaba en pregrado que empecé a leer este tipo de enfermedades, donde veíamos una gran lista de laboratorios, uno siempre le enseñaron a que existe esta lista de mil cosas, incluso hay un paper muy famoso, lo pueden encontrar por allí, que se llama Abordaje de fiebre de origen desconocido en países en vías de desarrollo. Y cuando uno lee ese paper, uno ve que es por fases igualmente, pero al final uno se da cuenta que siempre la evaluación inicial, la historia clínica y el examen físico, que no nos cuesta nada, y nos permite orientarnos en el 85 o más por ciento de los casos a obtener un diagnóstico. Y creo que es importante siempre resaltar dos cosas cuando nos enfrentamos a fiebre de origen desconocido. Lo primero, no dar erróneamente tratamiento. Muchas veces tienden a, como todo proceso febril, médicos que no son infectólogos muchas veces, tratar con antibióticos por el simple hecho de tener fiebre, o tratar con esteroides, como la doctora mencionó, porque piensan en algo inmunológico porque es una mujer. Y muchas veces eso permite más bien enmascarar lo que pudiera tener el paciente. Entonces, siempre tratar de evitar indicar antibióticos o esteroides cuando no sea necesario. Y segundo, dirigir el diagnóstico siempre de acuerdo a lo que tenemos. Sí, y lo que mencionaba el doctor Adrián temprano, el uso de la tomografía por emisión de positrones es lo último que salió en la revisión del New England el año pasado de fiebre origen desconocido. Pero tenemos que también adaptarnos a nuestro entorno y primero siguiendo una línea de tiempo. Si tenemos que pensar en algo epidemiológico, porque vamos a meter dentro de los probables elementos clínicos una tomografía por emisión de positrones si ni siquiera hemos hecho un PCR, por ejemplo. Entonces, siempre es eso, adaptarnos a lo que tenemos al paciente y ubicarnos en esa área. Resaltando que, bueno, exámenes como serologías virales,
para Epstein-Barr, citomegalovirus no son tan útiles, es preferible si yo quiero diagnosticarla hacer un método por biología molecular como una PCR, igualmente los antígenos febriles. El test de Widal está dentro de prácticamente todos los algoritmos diagnósticos de fiebre de origen desconocido, pero ya nosotros sabemos que su sensibilidad y especificidad es baja. Incluso hasta dentro de este algoritmo diagnóstico muchas veces colocan el test de Mantoux, el PPD. Yo siempre les explico a mis estudiantes, recuerden que PPD diagnostica TB latente y TB latente es un paciente asintomático. Si el paciente con fiebre de origen desconocido tiene síntomas, no le debo hacer un PPD. En dado caso, si voy a buscar tuberculosis, tengo que buscar tuberculosis activa buscando en algún lugar donde pueda tener sintomatología orientada a tuberculosis. Entonces, son esos pequeños detalles que tenemos que estar pendientes de no solicitar serologías, solicitar PCR cuando sea necesario. Y, por ejemplo, en el caso de las erliquias o estas rickettsiosis, enfermedades transmitidas por garrapatas y zoonóticas, la biología molecular es fundamental. No podemos conformarnos con un ELISA, no podemos conformarnos con un frotía de capa blanca, que lamentablemente últimamente lo hemos visto abundando por allí. Veterinarios haciendo diagnóstico de este tipo de enfermedades en humanos, y no es cuestión de criticar ni nada de esto, sino simplemente que en humanos los métodos diagnósticos que han demostrado mejor sensibilidad son otros y hay que utilizar son otros. La gran ventaja que tenemos para estas etiologías, diría yo, es que la gran mayoría de ellas responde a doxiciclina. Entonces, fuera Esterliquia o fuera otra, la doxiciclina lo fuese tratado y esa parte epidemiológica allí la teníamos que tener en cuenta desde el inicio. Bueno, en ese mismo orden de ideas, Carlos, yo quiero rescatar, porque afortunadamente aquí ya vemos actualmente puros infectólogos, pero nos están viendo probablemente estudiantes de medicina y médicos de otras especialidades. Tú lo decías bien, el inicio de los antibióticos. Lo más fácil que puede hacer cualquier médico de cualquier especialidad es iniciar los antibióticos. Y yo creo que nosotros somos los primeros o los llamados a saber y a transmitir la información de que si tenemos un paciente clínicamente estable que lo que tiene es fiebre, podemos tomarnos el tiempo necesario para hacer los estudios respectivos. Mencionaban, por ejemplo, en el caso de que no teníamos posibilidad de hacer PCR, y esas son una de las limitaciones de nuestro medio. Nosotros aquí en Caracas a veces también se nos dificulta, pero como bien vale la presentación, es que para saber qué hacer, como igualmente yo le digo a mis residentes en el hospital, probablemente no tengamos ahorita las herramientas diagnósticas a mano, pero va a llegar un momento en que sí. O muchas veces cuando salgamos del hospital y estemos en una práctica privada, probablemente tengamos la capacidad de hacer pruebas diagnósticas. Y eso lo que nos lleva es a reflexionar y a saber lo que debemos hacer, sin importar en el lugar en el que estemos. Mencionabas igualmente, Carlos, lo de los antígenos febriles, que sabemos pues nosotros que estamos aquí, que manejamos enfermedades infecciosas a diario, que quizás no nos ayuden mucho y no me hubiese imaginado a lo mejor, y lo vemos mucho en la práctica clínica hospitalaria, que de pronto ven una serología para salmonella positivo y comienzan a dar esa extracción del paciente y antibiótico y comenzamos de pronto a enrollar la evolución de este paciente. Y lo más importante creo que es el juicio clínico. ¿Okay? En un país o en un medio quizás donde estamos un poquito limitados, creo que el juicio clínico y la aproximación, y donde tenemos que hacer un uso adecuado de los recursos, los pocos recursos que tenemos, bueno, enfocarnos en eso que más nos llame la atención. Y este caso, pues, es la vida real. Es lo que nos vemos nosotros expuestos en los hospitales, que a través de una serología, bueno, terminamos haciendo una prueba diagnóstica y el paciente pues termina saliendo adelante. Entonces, pues nada, creo que este caso es muy ilustrativo y bien nos muestra pues todas las limitaciones que tenemos y a veces en las diatribas en las que nos vemos nosotros los médicos en la actualidad. Bueno, ya para ir cerrando, yo quisiera cederle la palabra a la doctora Marbelis Hernández. La doctora Marbelis Hernández, que es presidenta actual de la Sociedad Venezolana de Infectología y que nos acompaña desde el Tigre Estado Anzoátegui y que está conectada y que es parte de las autoras intelectuales de este tipo de reuniones y por supuesto de nuestro nexo y nuestra unión con los poblados de República Dominicana. Yo quisiera, Marbelis, que nos pudieras acompañar con unas palabras finales. De inicio, pues siempre felicitar estas iniciativas, el mantener esta alianza para nosotros como sociedad es fundamental y mucho más cuando desde otras latitudes se interesan y quieren participar. De verdad que muy agradecidos también con Joel, que está conectado, que también es miembro de nuestra sociedad y miembro de la Sociedad Dominicana de Infectología. Estos aportes que permitirán seguramente en el futuro que podamos también interactuar con ustedes discutiendo un caso a futuro.
Yo anotaba algunas cosas en relación a este caso y creo que una de las frases que más se dijo es que la fiebre de origen desconocido es un reto diagnóstico. Bueno, el título es así, ¿no? Pero sin duda, uno de los temas que a mí en los últimos años me apasiona es el de una sola salud. Y esto es un ejemplo de esa interrelación, de esa interconexión. Es decir, tenemos que tener en cuenta que en medicina y sobre todo en la infectología hay un enfoque holístico que incluye muchos aspectos y entre esos aspectos están que muchas veces parecemos veterinarios o ecologistas, es decir, estamos buscando información epidemiológica, geográfica, porque no es solamente conocer y manejar adecuadamente un método diagnóstico, sino también de dónde viene el paciente, ha viajado, dónde ha estado, ha tenido contacto con animales, etcétera. Y eso es ese enfoque de una sola salud que habla de que la salud de la persona tiene que ver y está en relación con la salud del animal y también del ecosistema en donde está, ¿no? Y aquí ese es un dato que se resalta en esta historia en este paciente, que de hecho lo señalan ahí al presentar el caso, ¿no? De que tiene contacto con animales, contacto con plantas. No nos hablan de garrapatas, pero nos hablan de animales y luego ya nos muestran todos estos datos, ¿no? Yo quisiera, aparte de ese comentario, resaltar una cosa. En el, el tema de riquexiosis en Venezuela es un tema que siempre da mucho de qué hablar y donde yo le sugeriría a quienes han tenido el caso que este paciente pudieran pues localizarlo, ver el seguimiento de este paciente y poder completar estudios. ¿Por qué? Porque es importante siempre en la zoonosis tener en cuenta el vector, tener en cuenta si ese vector hay, existe, hay casos publicados en el país y, por supuesto, la especie, ¿no? Generalmente en Venezuela mucho más se han descrito Rickettsia rickettsii, es lo que más se ha descrito, pero vale la pena poder hacer seguimiento de este caso porque como les digo, en este tema particular de infecciones transmitidas por garrapatas, no existe una data en Venezuela que diga esto es lo más prevalente, esto es lo más frecuente. Entonces, pues si tenemos casos y han sido tratados de esa manera y el paciente ha respondido clínicamente como nos los han hecho saber, pues es importante hacer el seguimiento y es importante pues siempre lo que nos enseñan los maestros, ¿no? Si logro demostrar algo ya definitivamente pues hay que publicar porque esa es la única manera en que vamos a poder tener data y poder precisar en mi país esto o en otros países otra información. Es importante eso y destacar, ya lo decían ustedes, que los métodos diagnósticos son sumamente importantes. Importante que se haya aclarado el tema pues en antígenos febriles y todo esto porque como bien decía Héctor, pues esta es una teleclínica que queda acá grabada y que pues la ven multiplicidad de profesionales de la salud que esperamos que puedan nutrirse y aprender de esta oportunidad. Y finalmente, pues comentar, ¿verdad? No es igual hacer diagnóstico de una infección por garrapata en fase aguda, en donde, por supuesto, eh, los métodos moleculares van a ser mucho más, digamos, fidedignos que cuando estamos hablando de una fiebre que ya tiene 3 meses, ¿no? Donde la serología es importante, pero con sueros pareados. Eso es lo más adecuado y es lo que está descrito y es importante bueno, siempre tener en cuenta eso. Entonces aquí siempre tener en cuenta la zoonosis, Venezuela como país tropical, pues siempre tenerlo en cuenta. Me pareció estupendo que se hagan diagnósticos diferenciales, en la discusión se ha hecho y
y bueno, ampliando esa visión del infectólogo o del especialista en mirar un poco más allá, ¿no? Porque evidentemente la clínica es fundamental, siempre va a ser fundamental, muchas veces ahí está el diagnóstico, casi siempre ahí está el diagnóstico, pero pues saber usar las pruebas, ¿no? Las pruebas que tenemos no son listados y enfocarlos dependiendo del huésped y dependiendo de la ubicación, ¿no? Y allí ya lo mencionaban en los tipos de fiebres de origen desconocido. Entonces creo que este es un caso que nos ayuda a repasar todo esto y nos ayuda pues a seguir revisando el tema de infecciones que son transmitidas a través de garrapatas, que son muy interesantes, sobre todo en países como el nuestro. Y ojo, frotis de capa blanca no es el método diagnóstico de duro, como dice uno, para este tipo de infecciones. Y por supuesto, hay que seguir investigando y hay que seguir siempre pues publicando, ¿no? Porque eh, como sabemos siempre, como hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay que hacer allí siempre una evaluación crítica de la literatura con el fin de ver, pues, si este método a veces es lo que tenemos, es verdad, pero si es ideal, no es ideal y cómo va el paciente. Aquí el paciente evolucionó bien y excelente por ese equipo de trabajo que lo ha atendido, pero la sugerencia final sería hacer seguimiento a ese paciente y completar los estudios realmente para saber si realmente es esa o no o otra, ver cómo va ese paciente en el tiempo y bueno, ojalá que ya en un futuro, ya sea en las jornadas nacionales del año próximo, pudiera presentarse el caso si finalmente pues resulta eso, porque además fíjate que esta riqueza es mucho más endémica en Europa, en África, y uno lo pensaría más, por ejemplo, en personas que vienen de esas áreas, ¿no? Pero si lo estamos encontrando acá, entonces, bueno, esto es novedoso, hay otros datos, hay otras publicaciones. Es interesante siempre que podamos esto favorecerlo y desde la Sociedad Venezolana de Infectología, pues todos estos espacios donde también se pueda, digamos, como estimular la posibilidad de investigar, pues maravilloso. Los felicito y bueno, esperamos que sea de provecho para todos los que lo escuchan. Gracias, Marbelis, gracias por tus palabras y bueno, por esa conclusión maravillosa que engloba ambas presentaciones, tanto de la discusión del caso y el caso como tal, y por supuesto el apoyo de la didáctica a cargo de la doctora Leticia. En líneas generales, considero que nosotros como infectólogos no nos cansaremos de educar a nuestros colegas de otras especialidades no infectólogos bueno, orientarlos también con la solicitud de ciertos paraclínicos, porque como bien hemos dicho todos, recalcarlo, la clínica siempre prevalece y los paraclínicos son netamente un apoyo y hay que saberlos utilizar, y más en países como los nuestros, donde a veces nuestros pacientes tienen tantas dificultades y nosotros mismos como país dificultades para la realización de ciertos paraclínicos específicos. Bueno, Héctor, te cedo la palabra. No me queda más que agregar, sino agradecerles a todos los que nos han acompañado, agradecer a nuestros colegas de Santo Domingo, del nuevo posgrado de infectología, y creo que, como dijo Marbeli, pues nos comprometemos para un futuro a hacer una discusión junto con ustedes. Creo que sería muy enriquecedor para todos nosotros, para ambos países, pues lograr esta comunicación y esta disertación. Igualmente agradecerle al posgrado de infectología de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, la Universidad de Carabobo, agradecerle al doctor Carlos Pérez y a Gustavo Lantigua, al Hospital Vargas de Caracas por la presencia aquí. Les recordamos que en las próximas 48 horas pues podemos tener disponible esta teleclínica a nivel del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Queremos agradecer también desde la Asociación Venezolana de Infectología a todo el equipo de SOS Telemedicina que hace un arduo trabajo y que siempre están prestos para acompañarnos y colaborarnos. Y bueno, nuestra próxima teleclínica ya tiene fecha, es para el 28 de noviembre, el último viernes de noviembre.
en el cual el Hospital de Niños JM de Los Ríos, a través de su posgrado de infectología pediátrica, pues presentará un caso. Y la discusión quedará a cargo del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Agustín Zubillaga de Barquisimeto. Así que esa es nuestra próxima cita. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y bueno, desde aquí nos queda más que vernos para la próxima oportunidad. Feliz día a todos.